Bienvenidos a nuestra serie sobre el libro de Romanos. Esta serie va desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 3, versículo 21. O sea, nuestra grande sección va del capítulo 1, verso 16, hasta el capítulo 3, versículo 31. Y esta enseñanza es nuestro número 15, nuestra entrega número 15. Y su título es que ningún hombre tiene de qué jactarse. Otra vez, coloca el título. Que ningún hombre tiene de qué jactarse. Y en Romanos 3, 21 hasta el 31 es la parte que venimos enseñando en estos días. Tome para este título el versículo 27. Leo Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Recuerde nuestro título de esta enseñanza número 15, que ningún hombre tiene de qué jactarse. Dice el 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso 29 de Romanos 3. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bajo este título de nuestra enseñanza, hemos encontrado la pregunta que nos lleva a esta enseñanza en el versículo 27 de Romanos 3. ¿Dónde pues está la jactancia? La pregunta de Pablo. Podemos entonces, dice la Nueva Traducción Viviente, con referencia a la pregunta en Romanos 3:27, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? O usando la paráfrasis que venimos teniendo, lo más importante es el amor. Una paráfrasis del Nuevo Testamento dice, ¿de qué podemos jactarnos entonces en lo que a la salvación se refiere? Y Pablo va a responder a partir del versículo de 27 del capítulo 3 de Romanos. Y la respuesta es inmediata. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Si usamos la pregunta de nuestra paráfrasis, lo más importante es el amor. ¿De qué podemos jactarnos entonces en lo que a la salvación se refiere? Y la respuesta es, queda excluida esa jactancia. Ahora, esta pregunta las hace Pablo. Pablo, en su momento, él fue
un militante de la religión del judaísmo, una religión que era contraria a las mismas enseñanzas que se refieren al cristianismo. Incluso él persiguió a los cristianos cuando estaba en la religión del judaísmo. Entonces Pablo responde: no hay manera de que el hombre se jacte por su salvación. ¿Por qué? Porque es que el fundamento de nuestra salvación no está en lo que nosotros hagamos y no está en nuestras buenas obras, sino en la obra de Cristo y nuestra fe en Él. En la enseñanza número 14 explicamos el texto de Romanos 3 en el versículo 25, que nos va a servir de introducción a nuestra enseñanza ahora. Dice Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nosotros trajimos una ilustración, y dentro de la ilustración hablábamos, según el versículo 25, que nuestro Dios puso, dice el versículo, como propiciación, o sea, como si fuera una caja, puso una tapa. Esta tapa es la que se llama la propiciación, que es un término tomado del Antiguo Testamento del lugar santísimo. Entonces está la caja y tiene la tapa, y a esta tapa es la propiciación. Y dice Pablo en Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como tapa. Dios puso ¿qué? Como propiciación, puso ¿a quién? A Jesús. Recuerde la enseñanza nuestra, es que el hombre es pecador. Y decimos que el hombre es pecador por dos razones que ya conocemos. ¿Se acuerda? Una es que el hombre no es inocente, porque si él fuera inocente, nunca en su vida hubiese cometido un solo pecado. Y el hombre no es bueno, es decir, no es perfecto, porque para ser perfecto implica que ha sido bueno desde siempre, desde que nació hasta que muere. Entonces, el hombre no puede cumplir con la exigencia de la ley de ser inocente, nunca haber pecado, y de ser perfecto, haber sido siempre bueno. Entonces, ¿qué explicamos? Basados en Romanos 3, 25, que nuestro Dios puso como propiciación por nuestros pecados a Jesús. Y el texto habla de la obra en su sangre, por decir su redención, que dice Romanos 3:25. Entonces, ¿qué pasó? Como el hombre no puede ser inocente y ser bueno, o sea, inocente y perfecto, entonces nuestro Dios envía a Jesús para que él, que es inocente, y él, que es perfecto, él, su inocencia y su perfección sean a mi favor. Y por el hecho de que no soy inocente y no soy perfecto, yo debo de morir bajo condenación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús no solamente Él es inocente y perfecto, sino que Él también murió por mí, porque yo debería de morir por no haber sido inocente
y perfecto. Por eso cuando hablamos de que Jesús, inocente y perfecto, y murió por mis pecados, por eso Pablo empieza a decir en Romanos 3, 27, ¿de qué puede jactarse el hombre de la salvación si realmente el hombre no hizo absolutamente nada para salvarse? ¿Por qué? Porque para salvarse necesitaba ser inocente y perfecto y ningún hombre lo puede ser. Eclesiastés 7:20 dice claramente, no hay ningún ser humano sobre la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Entonces, el que murió, el que colocó su inocencia y el que colocó su perfección por mí y la muerte fue Jesús. Entonces, yo no tengo de qué jactarme. He traído nuevamente esta ilustración para que usted vea la manera como el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice que ningún hombre, ese es el título de nuestra enseñanza número 15, que ningún hombre no tiene por qué jactarse de su salvación, porque es algo que compete única y exclusivamente a nuestro Dios. Bien, Pablo hace una pregunta bien completa. Note lo que dice el versículo de Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? O sea, ¿dónde está la jactancia en lo que a la salvación se refiere? Y él explica, y él dice, queda excluida. Entonces nosotros sabemos que la pregunta de Pablo es muy importante, porque él antes de su conversión, antes de venir a los pies de Jesús, él se jactaba de cumplir la ley, o él se jactaba de que él era un hombre completamente moral y que cumplía los 10 mandamientos que están en el libro del Éxodo capítulo 21 al 17. Si le hubiésemos preguntado a Pablo antes de su conversión a Cristo, le diríamos, ¿usted tiene jactancia en cuanto al considerar que usted es salvo? Y él diría, estando fuera de los caminos de Jesús, él diría, sí, yo me jacto, porque según he cumplido con la exigencia de cumplir los 10 mandamientos. Ahora bien, esa pregunta la hace el mismo Pablo, que en su momento él se jactaba de que por sus obras él iba a ir al cielo. Cuando hablamos de Pablo, el hecho de su conversión es que antes de su conversión él fue instruido en la ley por uno de los rabinos más famosos de la época, Gamaliel. Incluso dentro de la literatura rabínica habían dos grandes escuelas, la escuela Shammai y la escuela Hillel. Y se habla de que Gamaliel era el nieto de Hillel. Así que era uno de los rabinos famosos y reconocidos. Y en Hechos 22, 1 al 5, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él era alguien que pertenecía al judaísmo, pero era un hombre muy preparado. Dentro de la literatura rabínica, él era como un rabino. Así que cuando él militaba en el judaísmo, él se preparó a los pies de Gamaliel, Hechos 22, 1 al 5. Y esa era la religión oficial en los días
de Jesús. El judaísmo era la religión oficial en los días de Jesús. Permítame hablarle a usted de Pablo, quien hace la pregunta, ya convertido a Jesús: ¿dónde pues está la jactancia? Y dice él, queda excluida. El que responde que ya uno no puede jactarse por la salvación es Pablo. Y Pablo hace la pregunta y él mismo responde, pero él antes consideraba que podía jactarse. Permítame leer un poco sobre la historia de Pablo, basados en la paráfrasis que encontramos del Nuevo Testamento. Lo más importante es el amor, que voy a leer. Dice: soy judío, natural de Tarso, ciudad de Sicilia, pero estudié aquí en Jerusalén con el maestro Gamaliel, a cuyos pies aprendí a observar meticulosamente las costumbres y leyes judaicas. Y a los pies de Gamaliel aprendí también a honrar celosamente el nombre de Dios en todos mis actos. Por cierto, realicé actos semejantes de los que muchos de ustedes trataron de realizar. Luego dice el texto, estoy leyendo para usted que está en nuestra enseñanza, en la paráfrasis, leyendo Hechos capítulo 22, verso 4, pero en la paráfrasis. Y perseguía a los cristianos hasta la muerte, y al hallarlos los ataba y encarcelaba, sin importarme si eran hombres o mujeres. Recuerda que eso era antes de la conversión. Y antes de la conversión usted le preguntaba, ¿usted está jactancioso porque usted va a ir al cielo? Y él decía, sí, claro, pues es que yo me he salvado, yo he cumplido moralmente la ley de Dios. Sigo leyendo en el verso 5, en la paráfrasis, lo más importante es el amor del Nuevo Testamento. El sumo sacerdote y los miembros del concilio, dice Pablo, me son testigos de que fue así, porque le pedí cartas a los jefes judíos de Damasco para que me permitieran traer encadenado, cuando vaya a Jerusalén, a todo cristiano que encontrara. Si oye eso, para que fuera castigado. Verso 6 continúa la paráfrasis de Hechos 22. Pero al aproximarme a Damasco, a eso del mediodía, y ya usted puede seguir leyendo, donde finalmente viene la conversión de Pablo. He hecho esta anotación del testimonio de Pablo porque él hace una pregunta inicialmente muy completa en Romanos, en el capítulo 3, cuando él pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Y él mismo responde después de la conversión, queda excluido. Así que él hace una pregunta bien completa en el verso 27 y luego sigue haciendo preguntas en el versículo 29 y luego en el 31. Y en esta enseñanza voy a juntar todas las preguntas que hace Pablo y cómo las preguntas revelan que Pablo sabía lo que estaba hablando, porque él antes de la conversión
Él se jactaba de ser salvo por sus buenas obras y se jactaba de sus buenas obras y por no ofender a Dios. Note las preguntas que él hacía. Empecemos, ya leemos la primera. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Esa es la primera pregunta. Versículo 27. Dice él, ¿por cuál ley? ¿Por las de las obras? Uno se puede jactar. Luego el versículo 29 pregunta, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y la otra pregunta en el 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Si usted le hubiese preguntado antes de la conversión a Cristo, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Uno se puede jactar por su salvación? ¿Él qué respondería? Yo me puedo jactar en mi salvación. Si a él le preguntaran, pero si usted se jacta, ¿por cuál ley se jacta? Que es la pregunta del verso 27. ¿Usted se jacta por cuál ley? ¿Por la de las obras? Entonces él respondería, sí, claro, yo me jacto porque yo cumplo toda la ley. ¿No era cierto? Él decía que él era inocente y que él era perfecto, pero no era cierto, pero él lo creía. A la pregunta del verso 29, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Él antes de la conversión, ¿qué contestaría? Él contestaría, Dios es solamente de los judíos y de nadie más. Y los elegidos para la salvación es única y exclusivamente los judíos. Si se le hubiese preguntado, y tenemos la otra pregunta en el 31, luego por la fe invalidamos la ley, Pablo hubiese contestado. Dice, no, verso 31, leen más bien. Luego por la fe invalidamos la ley, diría Pablo. Un momentico. Es que uno no se salva por tener la fe, sino por cumplir las obras. La salvación es por hacer buenas obras. Y él diría, nadie se salva por tener la fe y nada. Es simplemente que uno tiene que esforzarse y cumplir las buenas obras. Así que la pregunta de Pablo fue bien elaborada, y no solo fue bien elaborada, sino que antes de su conversión él tuvo las respuestas como un seguidor del judaísmo. Por eso es muy interesante que a partir de este estudio número 15, Romanos 3, 27 al 31, al hacer otra vez las mismas preguntas, ahora que se ha convertido, él va a responder ahora que tiene a Jesús en su vida. ¿Dónde pues está la jactancia? Y aquí vamos a terminar en este momento. En la próxima enseñanza vamos a explicar más claramente cada respuesta de uno que tenía una respuesta porque estaba en el judaísmo y ahora que estaba militando en los caminos del Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? El mismo Pablo responde, queda excluida. Ningún ser humano se puede jactar de salvarse. ¿Por qué? Porque la obra fue de Jesús, quien, inocente y bueno, y murió por nuestros pecados, para que nosotros, que nunca podemos ser inocentes y perfectos, podamos ser cubiertos y salvos por Cristo. Oremos al Señor. Jesús, solo queremos agradecerte la salvación tan grande que nos has dado. Por ser tú, Jesús, la justicia de nuestro Dios. Tú inocente y perfecto, y por tu muerte en la cruz, eres la justicia delante de Dios.
Ya no hay ira ni condenación, sino salvación en mi vida. No por mis buenas obras, no por obras incluso de obediencia, sino por la obra maravillosa de Jesús. En este día abro mi corazón y creo que Jesús, inocente y perfecto, murió y resucitó para darme vida nueva. En vez de jactarme, solo me humillo delante del Señor y le digo gracias. Gracias por salvarme sin merecerlo. Bendiciones.